Ustedes habrán pensado alguna vez que la resurrección ningún mortal la vio. La resurrección de Cristo. Entonces, a mí me dijeron allá arriba en el púlpito, yo estaba predicando otra cosa. Y medio mencioné algo de eso, pero el Señor siguió hablando a mi conciencia. ¿Por qué nadie vio la resurrección de Jesús? Fíjense bien. Entonces, lo que vieron fue la tumba vacía. Lo que vieron fue a Jesús después de resucitado. Y no todos. Pero ¿quién vio la resurrección? Entonces yo examiné todo lo posible en la Biblia para ver si yo estaba en lo justo. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a ir en orden. Primero, 28:5. O sea, el hallazgo, Mateo 28:5. El hallazgo de la tumba vacía. Ahí van a ver ustedes qué cosa más fabulosa. Eso me encantó la idea que me dieron. Ustedes no teman. El ángel dirigió a las mujeres y les dijo, ustedes no teman, sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Entonces, ni las mujeres, que fueron las primeras que vieron la resurrección, un poquito más agudos, hermano, y un poquito dirigido para acá. Es que esto, más que todo, es para ayudarme la voz. Entonces, noten ustedes, no vieron a Jesús resucitado nadie, es decir, a la resurrección, el acto de la resurrección. Solo lo vieron morir todos, ¿no? Los que lo vieron morir, vieron la muerte. Pero nadie vio la resurrección. Entonces, quiere decir que todos los que vamos a ver a Cristo resucitado, y nosotros lo vamos a ver y vamos a comer con Él y lo vamos a palpar, o sea que vamos a tener la misma experiencia que tuvieron los que lo vieron resucitado en los 40 días. Tenemos que haber creído por fe en la resurrección. Porque la manifestación del Señor resucitado no es para creer, sino para los que creyeron. Por eso el Señor no se mostró a nadie que no creyó en Él resucitado. Por eso ninguno lo vio, ni siquiera los que pasaron enfrente de donde estaba Él resucitado, ni siquiera ellos lo vieron. Estaba hablando con Pedro, estaba hablando con los discípulos y veían a los discípulos, no veían al Señor. Eso quiere decir que todos estamos en el mismo plano. Por eso interpretemos: el que crea que Jesús murió y resucitó, es un acto de fe, será salvo. Bueno, entonces vamos a entrar al análisis de esto. Cuando en el Evangelio en Hechos 1, nosotros leemos habiendo, verso 3, 1:3, habiendo muchas pruebas dado Jesús después de su pasión, evidentes pruebas de que estaba vivo. Quede más clara la voz. 1:3. Después de su pasión, Jesús se les presentó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo. A mí me llamó la atención por qué él insistió
en mostrarse con muchas pruebas a los suyos. Evidentemente, ellos habían creído, aunque la fe no era tan robusta, porque no habían entendido la muerte y resurrección del Señor. Sin embargo, el Señor fue aún al más incrédulo, que era Tomás, a evidenciarse. Pero no se evidenció antes, es decir, les confirmó la fe que tuvieron que haber tenido. A nadie que no tuvo fe le dio evidencia de su resurrección. Entonces, aunque haya tenido una débil fe, Tomás se le evidenció para confirmar en medio de las dudas que tenía Tomás que él estaba vivo. Quiere decir que la operación del Señor es para todos nosotros que somos sus discípulos. Nosotros sus discípulos no tenemos la constancia de su resurrección. Ninguno. En la noche estaba yo predicando allá en la central y le pregunté a los hermanos, ¿cuántos les consta la resurrección del Señor? Ninguno, por supuesto. ¿eh? Pero, ¿a cuántos se les ha manifestado? Entonces, noten ustedes la distancia de lo que estoy diciendo, el espacio, entre que crea uno que Jesús resucitó, que es revelado. Es revelado. Porque, ¿quién te asegura a ti que Cristo resucitó sino el Espíritu? No te lo asegura el predicador. Aunque te lo asegure, no lo crees. Por ejemplo, si a mí me decían antes de creer en Cristo, que Cristo había resucitado, decía, vas a ver. Por no decir, no creo eso. Pero un segundo después de haber creído, estaba seguro que había resucitado, porque se me estaba manifestando. Entonces, un minuto antes, Tomás estaba dudoso. Un minuto después, estaba seguro. Entonces, vamos a caminar un poquito en eso. Se les apareció durante 40 días hablándoles del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, que es el gobierno del Señor, ahora pues, sobre los que le siguen, el gobierno de Dios sobre los que le siguen, tiene que ser expandido únicamente por los que tienen la revelación de la resurrección. Hay una enorme diferencia, hermano, entre la gente que profesionalmente divulga el reino con el convertido. El convertido, de veras convertido, no le queda otra que difundir el reino. Porque a él le consta, por la revelación de Jesucristo, que hay un rey vivo. No hay reino sin rey vivo. Para ese rey muerto no es el rey. Ha muerto el rey, viva el rey, dice, el nuevo pues. Entonces no hay reino con rey muerto ni con rey ausente. El reino es con rey vivo. Es como que hubiera un rey que no tuviera gente que gobernar, es rey. Pero es como que hubiera gente sin rey que lo gobierne, entonces no hay reino. Bueno, entonces, ¿por qué el Señor se esmeró en presentarse a los suyos nada más? ¿Por qué no
yo siempre he pensado eso. ¿Por qué no le fue a hablar a la casi convertida esposa de Pilato? Casi convertida. No trates con ese justo, le dijo. Pero no tenemos de revelación o relato de la conversión de la mujer de Pilato. Pero casi acertó. Él por poco se convierte. Pero fíjense que tan no estaba convertida que el Señor no llegó a confirmarla. Quiere decir que el Señor va a confirmar la fe de los suyos, nada más. Eso quiere decir, hermano, usted sabe que la resurrección es el milagro más grande. La resurrección de Jesús. Porque es el único que ha salido, no de la tumba han salido muchos, del infierno, del lago de fuego. Ese es el milagro más grande. Ahora, quiere decir que un milagro, por grande que sea, no convierte a nadie. Lo que el Señor hizo fue afirmar a los que le creyeron por fe. Por eso es indispensable que nosotros averigüemos no solamente cómo estamos en el Evangelio, sino realmente se estará manifestando Jesucristo en nosotros como resucitado. Porque si no tendríamos nada. Fíjese, no vimos su resurrección. Y todos lo estaríamos imaginando. Él se complace en confirmar la fe de los que le creyeron. Dice, al que me guarde, el que guarde mis mandatos, mi palabra, me manifestaré personalmente a él. Dice en una de las versiones, me les manifestaré personalmente. Ahí sí que como dice el chiste de un cómico, ¿verdad? Personalmente en persona. O sea, voy a ser real al tal. Y no necesariamente, hermano, que imaginemos que está en espíritu allí o que esté en espíritu. Esto es evidente. Ahora está en espíritu con nosotros. Sino que lo vamos a palpar resucitado, como lo palparon en los 40 días. Ahora, pero antes de eso, antes de palparlo, que todavía ninguno de nosotros lo ha palpado, yo por lo menos no lo he palpado, habiéndolo tenido enfrente a 2 metros. Entonces, ¿quiere decir que se irá a cumplir eso? Claro que sí, se va a cumplir. En la parucía. A mí me lo dijeron que en la parucía se iba a cumplir. Yo lo iba a palpar. Y claro, usted también. Ahora, pero antes de eso, ¿qué es lo que tenemos que llenar respecto a la resurrección? Ser privilegiados de que el Espíritu nos certifique antes de las evidencias de la resurrección que resucitó. El gran impacto, hermano, la gran, gloria que tenemos nosotros es que nos hayan escogido para decirnos que Cristo resucitó con una certidumbre completa. Yo desde que creí, hermano, perdona que hable de mi persona, desde que creí, yo interrogaciones en el Evangelio tengo montones, como usted también, pero jamás que yo recuerdo, desde el día que yo creí, jamás he dudado de la resurrección del Señor. Si algo lo tengo certificado, y aún antes de haber visto al Señor, en esa oportunidad que lo vi, yo estaba seguro. ¿Por qué? Pero ahora tengo la explicación. ¿Por qué estaba yo seguro? ¿Y por qué debe estar usted seguro? Porque se evidencia en usted. Para usted es vivo Jesús.
Esas son las necesidades de las devociones del cristiano. Si no sería estar hablando solo, hermano. Señor, que no se queda, por si estás, y esto y el otro. Eso es hablar solo. Es estar huérfano. Pero las devociones dimanan de la certidumbre de que hay una persona viva que está con uno. Y eso es exclusivo de los convertidos. Por eso es que los profesionales del Evangelio se ríen de los devocionales. Se ríen de los místicos, le llaman a ellos. Como ellos no sienten nada, no tienen evidencias de nada, y les pasan test. ¿Y usted cree que Cristo nació de una virgen? Ah, quién sabe, dicen algunos. ¿Y predicando, hermano? ¿Predicando qué? Si pasáramos aquí un test a todos ustedes, yo creo que, permítame que me ilusione creyendo, todos van a decir sí, que él nació de una virgen, sino que está haciendo en un púlpito, ¿verdad? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que estar certificados de la resurrección. Bueno, entonces, el Señor lo primero que hizo al resucitar fue confirmar la fe titilante de sus discípulos. Ahora, ¿por qué sería que las mujeres fueran las primeras que lo vieron? Y yo me pregunté eso en medio de estas reflexiones. Porque la mujer fue la que hundió al hombre. Entonces, pero la mujer fue la que sacó al hombre del hundimiento. Fue una mujer que dio a luz a Jesús. Entonces, como una gratificación al resucitar al Señor, va a las mujeres. Como un reencuentro en la redención de la mujer. Es decir, bueno, ven ustedes el privilegio de ser las primeras. Fueron las mujeres las que le dieron el aviso a los hombres. Porque fue la mujer la que le dio el aviso de que debía caer el hombre. O sea que la mujer se ha reencontrado con el Salvador. Y en primera fila. Por eso no es extraño, hermano, que puso el Señor que en el reino irían adelante hombres y mujeres, y no las mejores, ni los mejores, las meretrices y los, ¿quiénes? Publicanos irán adelante. Y fue una prostituta la que lo vio primero. Bueno, quiere decir que entonces aquí se borra totalmente la diferencia de hombres y mujeres en el reino. Guardando las jerarquías, guardando las posiciones, los rangos. La mujer es coheredera del reino. Coheredera del reino. Y coheredera quiere decir que participa igual. Viene el tiempo en la era del espíritu, la tercera persona, en que la mujer va a estar operante en su rango a la par del varón. Va a haber un tiempo en las devociones actuales del espíritu en que la mujer y el hombre no tienen diferencia en las devociones. Pero en el trabajo, en este tiempo, sí se establece la diferencia. Tan es así que la tradición judía
pone a las mujeres aparte y a los varones aparte, hasta para entrar al templo. Pero eso es momentáneo, porque el Señor puso bajo sujeción a la mujer y le puso que tuviera velo de señal, mientras haya diablo activo. Porque el diablo siempre va a correr al vaso frágil. Entonces le pone cobertura el Señor de inmediato, le pone protección. Pero va a haber un tiempo en que ya no va a haber diablo. Entonces la mujer deja de ser sujeta en ese sentido. Yo diría que en ese tiempo ya no va a tener velo la mujer. Bueno, noten ustedes, la mujer no tiene funciones ejecutivas actualmente. Actualmente. No debe tenerlas. En el Edén, mientras era la novia, no las tuvo. Pero cuando fue esposa, gobernó. Ahora, el gobierno, mancomunado con el varón, esa es función ejecutiva. No sé si ha pensado usted en eso. Gobernaron. Ambos a dos, no ambos dos, ¿verdad? Ambos a dos. Porque ambos dos es mala gramática. Ambos a dos. Quiere decir que entonces no gobernó Adán, gobernaron, sojuzgaron, pero hasta que se casaron. Ella no gobernó siendo novia cuando la estaban haciendo. Entonces la iglesia que ahora intenta gobernar es como una mujer que intenta gobernar en la casa. Matriarcado. La mujer debe tener la paciencia de esperar su tiempo. Bueno, yo creo que ya me pasé a otro tema, ¿no? Está bueno para los machos, varones. Para las féminas, no. Bueno, entonces, para todo el que tenga intentos o efectivo matriarcado, la cosa va seria, porque es una inversión de los valores del reino. La resurrección le dio lugar a la mujer para reiniciar la reconstrucción de la jerarquía femenina. Bueno, ya mezclamos un tema con el otro que yo no hubiera querido mezclarlo, pero ya salió. Entonces, vamos a ver aquí en los hechos. Mejor en la... Bueno, sí, los hechos. Quiero que me siga. Va a haber un reino futuro. Establecerás ahora el reino de Israel o a Israel. No, evidente la respuesta, no. El reino manifiesto, no. Pero hay un reino del Espíritu. En el 8. Pero ustedes recibirán sí, pero dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos o los momentos que el Padre ha establecido, pero ustedes recibirán poder. Pero ustedes recibirán poder. Voy a saltarme unas frases. Para llevar el reino hasta los extremos de la tierra. Bueno, déjenme entonces incursionar. Después de que el Señor evidenció su resurrección y confirmó la fe de los que iban a expandir el reino, yo creo que note esto. Los discípulos, los 11 discípulos, lo vieron resucitado y dudaron algunos, dice. ¿Cómo los iba a mandar al reino ahí? Lo estaban viendo resucitado y dudaban. Los tenía que confirmar.
A lo que quiero llegar es que entonces hasta la confirmación del Cristo resucitado tiene que ser obra del Espíritu. Obra del Espíritu que creamos en Cristo. Obra del Espíritu que creamos en la resurrección que no vimos. Obra del Espíritu que creamos en el Cristo resucitado. Todo lo hace el Espíritu, hermano. Déjenme que lo explique mejor. ¿Por qué dudaban los que lo vieron resucitado? Habían oído la palabra. Habían oído que iba a resucitar. Habían estado con él. Lo estaban viendo enfrente. Y dudaban. Quiere decir que humanamente no se puede, hermano. Aunque se mire. Imagínese usted que inmediatamente le subió a la cabeza, es un fantasma. Es su espíritu. Entonces el Señor tuvo que intervenir. No, yo no soy espíritu. Yo tengo carne y huesos. Pálpenme. Y denme comida. Miren, como el espíritu, los espíritus no comen. Bueno, quiere decir que hasta que el Señor nos certifique por el Espíritu plenamente la realidad de un evangelio del reino que trasmonta la tumba, hasta entonces vamos a estar en capacidad de expandir el reino. Yo no me imagino un Cristo enviando a 11 dudosos. Bueno, venimos a predicarles de un Jesús que se nos apareció, pero quién sabe si era él, porque salieron, hermano, Juan 1. No, 1 Juan 1. Oiga cómo salieron. Hasta el día de hoy no llega el mensaje. No llega el mensaje de Juan, hermano. 1 Juan 1. Lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Eso no es una especulación, un concepto, es una realidad. Ahora dice, los que palpamos con nuestras manos. Hermano, el reino hasta lo último de la tierra no va a ser llevado ni siquiera por los que ahora lo están expandiendo, sino por aquellos que después de palparlo lo van a pregonar. No sé si me estoy explicando. Por eso hay una segunda etapa en la predicación del reino. La primera etapa es que nosotros, por el Espíritu certificado de que Él todavía no lo hemos palpado. Pero ¿quiénes van a expandir el reino hasta lo último de la tierra después de haberlo palpado? No son los que van a estar oyendo el mensaje del reino después de la parucía. Somos los que vamos a ver la parucía. Los que vamos a llevar el reino hasta lo último. Después, usted se imagina cómo va a predicar usted en ese reino, que lo vamos a predicar. Acabando de hablar con el Señor ahí, hermano, que el Señor le diga, mira, ándate allá a Chimaltenango. Ándate allá, ahí lo necesitan. Ándate allá. Ándate allá a Rey de Reyes. No, ahí no. Es para empatar el partido. Ahora, imagínese usted, ¿cómo llegaríamos a predicar el mensaje? ¿Qué enemigos ni qué nada, hermano? Si acabando de hablar con el Señor, acabando de palparlo. Entonces, interpretemos a Juan. Lo que existía desde el principio. Entonces, no palpó a Jesús, palpó al Verbo. Repito, no palpó a Jesús, palpó al Verbo. Sí. Ahora, miren, lo que existía desde el principio, lo que hemos visto oír, palparon nuestras manos acerca de la palabra hecha vida.
el verbo viviente. Sí. Yo tengo aquí la versión de la casa de la Biblia, que es muy buena. Dice que entonces, para que haya comunión con los apóstoles, porque dice, para que haya comunión con nosotros, está hablando Juan. Entonces, para que nosotros tengamos la común unión con los apóstoles, tenemos que estar en el mismo plano. Y vamos a estar en el mismo plano, en este sentido, de haberlo palpado. Ahora no estamos en el mismo plano. Ahora nosotros estamos creyendo a Juan por el Espíritu. Pero entonces vamos a decir, ya no creo por lo que Juan nos dijo, ahora ya lo palpé. Ese va a ser el mensaje postrero a la tierra. El más grande mensaje que jamás la tierra habrá visto y oído. Ese es el bueno, entre paréntesis, vamos a ir inmortales. En la primera parte del expandimiento del reino, estamos yendo mortales. Ahora estamos mortales. En esa parte iremos inmortales. ¿Cómo así, hermano? Sí, fíjese bien. El inmortal Jesús, resucitado, estaba expandiendo y explicando el reino a mortales durante 40 días. Y 40 es un número completo de prueba. Quiere decir que no van a ser necesariamente 40 años o 40 días en lo que vamos a predicar el reino. A saber cuánto tiempo. Un periodo. Pero un periodo completo. Y vamos a responsabilizar al mundo que el que no crea con eso, man, ya no hay con qué. Ahí se van a tener toda la revelación de la palabra. Esto viene a recalcar que es el hombre el responsable de perderse, hermano. Y es Cristo el responsable de salvarnos. Él nos salva, pero nosotros aplicamos o no esa sangre. ¿Por qué digo eso? Porque el pecado imperdonable, único, yo nunca había interpretado a plenitud el pecado imperdonable. A mí habían dicho los pentecostales tradicionales que el pecado imperdonable era decir una blasfemia contra el Espíritu Santo. No, lo voy a explicar, no es que esté diciendo que no es cierto lo que dice la Biblia. El que blasfema al Espíritu Santo, pero al interpretar contextual ese texto, es al que rechace a Cristo y lo coja a la muerte física. Ese es el pecado imperdonable. Por eso dice, a ese no le fue perdonado aquí, y al que lo haga otra vez allá, porque va a haber otro periodo, ¿no? El periodo del reino impuesto. El que allá haga lo mismo, tampoco será perdonado. No que no va a ser perdonado aquí ni allá, no, porque su oportunidad la tuvo aquí. El otro hizo el mismo pecado, tampoco tendrá oportunidad allá. Eso es lo que quiere decir. Ahora bien, entonces, el pecado imperdonable es rechazar al Espíritu Santo que te lleva a Cristo. Esa es la blasfemia al Espíritu Santo. Sí, el que no cree está condenado. Vamos a ver en Hebreos 10. En Hebreos 10 está más claro. Hebreos 10 me ayuda, 26 creo. Si pecamos voluntariamente, etcétera, etcétera, vamos a ver. Ya no hay víctima para nuestros pecados. Hebreos 10. Entonces dice, porque ha pisoteado
al Hijo de Dios. Fíjense. Y ha profanado la sangre de la alianza. Ahí todavía está a la mitad del camino. Oiga ahora. Y ha ofendido al Espíritu de la gracia. Esa es la blasfemia al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia al Espíritu Santo. A lo largo del ministerio, sí, hermano, fíjese que yo blasfemia al Espíritu Santo. Mira, el hecho de que estés aquí arrepentido y llorando y quebrado es que tienes esperanza. Si no pone agua. Ahora, sería una tortura. Solo diera sed y no diera agua. Ahora, por favor, el mayor castigo del 10:26 de Hebreos, el mayor castigo, (29) no merecerá un castigo mucho mayor el que afrente al Hijo y al Espíritu Santo y a la ¿ves? Vamos a ver. Rechazando al Salvador, Uno. después de conocer la verdad del perdón, este pecado ya no es cubierto por la muerte. ¿Qué versión es esa? Fantástica esa. Yo voy a tener que cambiar Biblia, hermano. Pero qué exacto está, hermano, el concepto. ¿Para qué lo voy a explicar si ya lo leíste? Imagínense usted, léelo otra vez. Oigan eso. O sea, una persona que fue iluminada, pues léelo. Después de conocer la verdad Ahí está. del perdón, este pecado ya no es cubierto por la sangre, por la muerte. Hola. Fíjese que entonces quiere decir, ahora entiendo bien, quiere decir que el que muere después de haber sido vivificado en espíritu por segunda vez, ya no puede ser rescatado, porque tendría, como ya no hay sangre de Cristo que lo cubra, tendría que morir otro Cristo, o el mismo morir otra vez. Como quien dice, agotó la sangre. Entonces, como Cristo, ni va a haber otro Cristo, porque no esperamos otro, sino que ya no puede morir otra vez por nosotros, entonces ya no hay esperanza. ¿Se quedó? Ahora que mencionaban con esa lectura esto, cuando Juan vio que el Jesús que él conoció por revelación del Padre no tenía poder, entre comillas, para sacarlo de la cárcel a Juan. Como él tenía el concepto de que había un Jesús, un Cristo poderoso como Melquisedec había sido. Entonces él pensó, este Jesús que yo estoy viendo aquí, que dice que me dijeron que era el Cordero, porque le dijo el Padre que era el Cordero, ¿no será el Cristo sufriente y el Melquisedec que va a venir con poder? Es el otro, el poderoso. No sé si me explico. Fíjese, Melquisedec es una teofanía, para mí es una cristofanía. Para mí, Melquisedec fue el Cristo preencarnado, reinando con poder.
en Jerusalén, que ni existía todavía. Salem. Entonces, ese Cristo del cual sabía la tradición judía, que era el Mesías poderoso, rey que vendría. Cuando lo ve en una borriquita, hermano, Juan empieza a dudar, es que deben haber dos, como eso era la escuela esenia, habían dos Mesías, el uno que iba a venir en borriquita y el otro que iba a venir en caballo blanco. Entonces dijo Juan, me tocó encontrarme con el Cristo sencillo. Ya me fundieron aquí. Señor, ¿no tendré yo que esperar al otro? Pero no hay otro. Entonces, o nos cogemos de este, o caput, en buen alemán. Bueno, ya hasta me perdí de tema. Bueno, usted sabe que el Señor juzgará, verso 30 de 10 de Hebreos, juzgará a su pueblo. Bueno, ¿dónde dice? Ya no le queda, aquí está, 27. ¿Qué es lo que le espera al que rechace al Espíritu de gracia? O sea, el Espíritu Santo lo lleva de parte del Padre, lo lleva al Hijo. Pero solo el Hijo lo lleva al Padre. Fíjese bien. Entonces, si el Hijo lo lleva al Padre y solo el Espíritu Santo lo lleva al Hijo, o sea, el Padre lo lleva a usted por el Espíritu, al Hijo, para que el Hijo lo cuide y se lo devuelva al Padre. Porque dice en Judas, vamos a ver, Judas 1. Dice, vamos a ver cómo dice, a ver si dice aquí así, ¿verdad? Judas 1. Dice, Judas 1. Dice, llamados de Dios Padre, pero protegidos, mantenidos, perdón, ¿dónde está? Guardados. Entonces no era aquí donde estaba. Sí, llamados por el Padre, fíjese, pero guardados por el Hijo. Por eso dice, si no lo entendemos, por eso dice, nadie viene, dice el Hijo, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Llamados por el Padre, para el Hijo. Fíjese, pero dice, Padre, 17 Juan, a los que me diste, que tuyos eran, los he guardado. Entonces, ¿quién guarda? Son del Hijo, pero se los guardó, son del Padre, pero se los guardó el Hijo mientras estuvo en el ministerio. Ahora, cuando ya terminó el ministerio, Jesús, el Hijo, le dice, Padre, ahora yo ya los guardé, ahora te los entrego otra vez. Ahora te toca a ti otra vez. Por eso en el reino todos vamos a estar juntos. Solo que unos del Hijo y otros del Padre, pero ya devueltos al reino. No sé si me explico, o me enredo más, ¿verdad? ¿Está claro? Bueno, entonces, si el Hijo no guarda, ahora viene 1 Juan 5:18, pero por favor léalo bien, 1 Juan 5:18, no en la versión nueva, sino en la versión antigua. Si alguien tiene versión antigua de la Reina Valera, 5:18, vamos a ver cómo dice en esta. ¿No tiene la Schockel? Ninguno la trajo, ya la desecharon. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sí, ¿cómo dice? ¿Cómo? Léelo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No. Voy a leerlo aquí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no se
da a pecar. Y el que es nacido de Dios se guarda para que el maligno no lo toque. Bueno, entonces volvemos al punto. Léelo. Sabemos que todo el que ha nacido Oiga. de Dios y lo vive, no peca. No lo guarda. No. Eso está más enredado. Sabemos que el que es hijo de Dios no peca, pues el engendrado por Dios lo protege para que el maligno no lo No. Esa es. Ah, no, del 60 no. La antigua. No, pero es que la práctica no es el punto es eso. Perdón, madre, aquí está. Que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Más Va. bien, aquel que fue engendrado por Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Ese es el concepto. Entonces quiere decir que ahora ya saben para qué era eso. Para decir que Cristo Jesús guarda a los que se guardan. Porque la sangre de Cristo no cubre al que voluntariamente la está pisoteando. Se aparta. Por eso he dicho yo, hermano, que a la luz de la palabra, que dice así, mire, nosotros traemos cuentas pendientes de allá, preexistenciales. Aquí hay que saldarlas en Cristo. O las vamos a pagar. Aquí o allá, en el otro lado. Bueno, ahora aquí hacemos nuevas cuentas. Y hay que saldarlas aquí, en Cristo. O las vamos a pagar allá. Bueno, entonces quiere decir que Cristo se encarga de guardarnos media vez. Nosotros pongamos freno, guardándonos al pecado. Porque si no Cristo, hermano, interprételo, si no Cristo hubiera venido a morir en la cruz para darnos franquicia para poder pecar impunemente. ¿Ya se fijó usted en eso? Que el que dice que agrada al Señor y es salvo, aunque viva como le dé la gana, como un marrano, está diciendo que Cristo le dio permiso con su sangre para hacer el pecado que le dé la gana. Sencillamente eso es lo que está diciendo. Ahora, Cristo vino a darnos vida nueva. Estaba leyendo anoche. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Señor Jesús? Y ayunan los fariseos y ayunan los discípulos de Juan. Dice, ¿qué le quisieron decir al Señor ahí? Le están diciendo, Señor, ¿por qué son inmundos tus discípulos? Si hasta los fariseos y los discípulos de Juan se purifican. Y el Señor contestó, porque yo no puedo poner un paño nuevo en un vestido viejo. Entonces ellos son nuevos. Entonces si ellos van a ayunar, será en otro ayuno, y no el del vestido viejo. En otras palabras, el ayuno de hoy no es el ayuno del Antiguo Testamento, porque sería un remiendo viejo en vestido nuevo. Tremendo. Ahora, ¿por qué no les está diciendo el Señor, no ayunarán? Nunca. En el nuevo pacto va a haber ayuno, pero es un ayuno nuevo, porque no puedo poner ayuno viejo
Sí, en vestido nuevo. Porque se rompería. Por eso tengo que cambiar el odre para poner vino nuevo. Porque si no cambio odre y siguen ayunando como antes, se rompen. Es sencillo. Bueno, yo no sé por qué ya por dónde voy. Ya dejé a las mujeres, ya dejé a la redención de las mujeres. Pero ese es otro, la resurrección. Es que ese es otro boleto. Ahora, quiere decir entonces, para terminar con el ayuno, en este caso, que el ayuno tiene que ser del Espíritu. Ahora, también el domingo me dio el Señor predicar en la noche que uno camina, fíjese bien, ahora por impulso del Espíritu, o debe caminar, porque Jesús en el tiempo de su ministerio solo caminó por impulso del Espíritu. El cuerpo físico de Jesús caminó por impulso del Espíritu en el ministerio. Fíjese bien, quiere decir que el Señor en su preparación, hermano, pero con el respeto que esto merece, ¿cómo caminó en los 30 años? Yo no voy a decir que caminó en la carne. Y si caminó en la carne, porque tenía necesidades físicas y tenía que llenar, trabajar, etcétera, no puedo decir que trabajó en la carne, porque él no tuvo carne de pecado, pero trabajó a lo natural. Ahora, si Cristo, Jesús en su cuerpo físico, no hizo nada en el ministerio en esa forma, ¿por qué el cuerpo místico, que se llama hoy la iglesia, quiere caminar en el ministerio en la carne? ¿Por qué no espera estar lleno del Espíritu? Por eso le van a tomar en cuenta al cuerpo místico solo lo que hizo el Espíritu. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que lo que haga en la carne se lo restan. Por eso Cristo, hermano, dijo, no, yo todavía no. Yo voy a ir cuando ya sea el momento del Padre y Él me va a avisar. Voy a ir a la fiesta, pero en el momento que el Padre me diga. Pero antes no está hablando de eso. Por eso es que el Señor, en Hechos 1, usted lo ve, Hechos 1, vamos a ver, hasta las órdenes postreras en el ministerio las dio por el Espíritu. O sea, ¿predica uno por el Espíritu o predica en su intelecto? ¿Da órdenes en la iglesia de su cuenta o es impulsado por el Espíritu? Veámoslo aquí. Entonces, ¿verdad? Y hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado en la tierra, pues, instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo. Ahora, por favor, hermano, entiéndame esto porque es difícil decirlo. Entonces, las órdenes que dio cuando estaba en los 30 años, ¿cómo eran? Porque hasta aquí certifica que hasta que fue lleno del Espíritu, ese es el ministerio. Aquí es la culminación del ministerio. Pero aquí dio órdenes por el Espíritu. Porque ya era el Espíritu el que movía la nueva entidad. No vamos a decir que él dio órdenes en la carne, en el sentido humano. Pero sí podemos decir que él dio órdenes, instrucciones preparatorias para el ministerio. Por eso es que pueden servir gente que no han sido ungidas, que no están llenas del Espíritu, pueden
prepararse en la iglesia. Prepararse. Por ejemplo, pueden poner visieres a una persona que todavía no es bautizada. Puede ayudar, está preparándose. Pero no puede decirse que tiene ministerio hasta que no esté lleno del Espíritu. Porque entonces el Espíritu lo va a mover. Lo va a mover. Porque el Señor no se movió. Hermano, él estaba rodeado de endemoniados, de enfermos, durante 30 años y no extendió su mano para sanar a nadie. Ni echó fuera demonios nunca. Hermano amado, sería eso, que no tenía poder. No, el tiempo del moverse del Espíritu no había llegado. Entonces yo diría, y con esto voy a culminar, porque la cosa se pone seria. Y está usted más serio que lo que estoy diciendo. ¿Por qué Cristo en su cuerpo físico no otro ministerio y los hombres lo hacen antes de estar llenos del Espíritu? A mí me han preguntado un montón de tradicionales. Hermano, quiere decir que entonces lo que yo hago no sirve. Lo que yo estoy haciendo quiere decir que mi ministerio, como dicen que yo no tengo el Espíritu, que no soy bautizado, entonces quiere decir que, momento, mire, para mí el sacerdote, y ese es el oficio sacerdotal, es reconocido hasta que le derraman el aceite para adelante. Lo demás será preparación o lo que quiera, pero no es ministerio. El ministerio debe estar sostenido, debe estar puesto encima del mover del Espíritu, para que todo lo que hagamos lo haga el Espíritu por medio. Yo les pregunté, eso fue la predicación domingo de la noche, en el Link Central. Les preguntaba, hermanos, ¿por qué ustedes cantan? Ustedes son ya son sacerdotes, ya están llenos del Espíritu, ya recibieron. Sí, la verdad. Bueno, ¿por qué usted que es ya lleno del Espíritu? O que se supone que lo tiene lleno, que está lleno. ¿Por qué canta? ¿Por qué predica? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Qué lo mueve? La cosa no estaba tan fácil. Bueno, si el que canta porque tiene buena voz, yo estoy siguiendo la voz. Si el que va a la iglesia va porque quiere conseguir novia o novio, y muchos llegan por eso, o llegan a la iglesia porque les dice el marido que es cristiano, si no vas a la iglesia conmigo, me divorcio, allá van con él. O al revés también. ¿Por qué predica el que predica? ¿Movido por el Espíritu? Ojalá. Porque si no es movido por el Espíritu, es movido por su ego, por otros espíritus, por otros intereses, por otras razones. Y eso no fue el Señor. El Señor ve lo que hacemos en el Espíritu. Si el Señor se tomó la molestia, hermano, de dar las últimas instrucciones por el Espíritu, a los que por el Espíritu iban a dar instrucciones, ¿quiénes son los que recibieron esa orden para dar las instrucciones en la carne? ¿Quién se toma ese derecho? Pero todavía es más la audacia del hombre. No solamente toman carismas que no tienen, sino que dice que ni Cristo osó hacerse sacerdote, sino el que lo puso. Hasta que le dijeron, tú eres sacerdote, muy bien. Ahora, si Cristo no invadió el sacerdote, ¿quién es el hombre? Miren qué delito es tomar sacerdocio, tomar oficio, sin que le toque. Vaya, llamado.
Entonces, no solamente se abusa en estar haciendo las cosas en la carne, sino que aún se abusa con tomar un ministerio que no les han dado. Modo de vida. Con razón, a ellos les dice el Señor que su Dios es el vientre, el estómago, porque no tienen otra manera de ganarse el pan. Por eso el Señor puso una parábola dura, ¿no? Dice, el ministerio está representado en el caporal. El mayordomo, ¿eh? Bueno, entonces dice, sabía que le iban a quitar el ministerio. Entonces dice, bueno, como yo ya para hacer hoyos, para hacer zanjas, ya no tengo fuerza. Y como mendigar me da vergüenza, mejor hijos de caporal. Voy a hacer mi labor de caporal hasta terminarla. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que mucha gente está en el caporaleo, porque no puede hacer otra cosa, o no quiere. Dice que cuando el Señor cortó a Elí, le dijo, aunque sea por pan, tus descendientes van a pedir ministerio. Esa va a ser la vergüenza mayor de Elí. Iba a ser, o sea, que digamos, que alguien diga, mira, que sea solo para comer de mi trabajo, como niño, porque tengo necesidad de comer. ¿Sabe qué me mandó a decir a mí un ministro? Que tuvimos que quitarlo por pecado, infragante. Hace tiempo, fuera de Guatemala. ¿Sabe qué me mandó a decir? Con un pastor que le increpó, le dijo, ¿por qué usted está tomando? Está volviendo otra vez aquí, cuando aquí se le quitó por un pecado público. Ya le hablé al hermano Ríos, y él no me va a dar de comer. Y además yo tengo hijos que alimentar. ¿Qué estaba diciendo? Que era incapaz de trabajar de ese modo. Y que aunque sea de pastor. Dice hasta dónde llega la cosa. Bueno, ahora ya estamos tratando otro tema. Gracias, sí. Bueno, voy a terminar ya. Entonces, si Cristo no es una realidad en tu vida, como no lo viste resucitar, tú vas a estar dudando de la resurrección. Por eso es necesario. Ministros sin devociones son peligrosos. Porque no tienen la realidad de Jesús. Quienes no dialogan a solas con ese Cristo real, ¿qué están haciendo? Están trabajando con un concepto, no con una persona. Y eso para no ir al extremo de que si viven como que les dé la gana, ¿cómo pueden tener a Jesús adentro? ¿O cómo puede permanecer Jesús adentro de una persona que vive como quiere? Amén. Amén. ¿Quién de ustedes vio la resurrección? Ninguno. Pero ¿quiénes de ustedes creen en la resurrección? ¿Por qué? No. Ahora bájala más. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron aquí? No, ¿por qué? Pero solo decir por fe es como imaginarlo. Por las evidencias, óigalo bien, no en otros, en ti. En ti. No te estoy diciendo que eres perfecto, pero ¿tienes tu evidencia de que Cristo está operando en ti? ¿Estará vivo?
Si está vivo es que resucitó. Entonces ya estás creyendo en la resurrección. Les decía yo a algunos hermanos, y ahora sí termino, la cuarta vez que termino. En Semana Santa, todos creen en la muerte. Todo. Pero todos los que están cargando la imagen ahí, creerán en la resurrección. Y los que creen en la muerte no son salvos. Los que creen que murió y resucitó, salvo. Si no, estaría creyendo en un muerto. No sería, ¿cómo es? De vana la fe. Mire, estaríamos creyendo en un muerto. ¿Seguro? Quiere decir entonces que el que no cree que Jesucristo resucitó. Ahora yo quiero ponerle el ejemplo nada más, y ahí sí, ahora sí. El ejemplo es que Jesús fue visto morir por todos los que estaban allí, salvos y no salvos. ¿Es cierto? Sí, pero los resucitados solo los salvos. ¿No? Repito, todos salvos y no salvos vieron la muerte, pero no la resurrección. Esos son los salvos. Porque para ser salvo hay que creer en las dos cosas: en la muerte y la resurrección. Amén y amén. Pregunten hasta lo que no dijimos. Bueno, ¿por dónde empezamos con las preguntas? Hay de todo, ahora hay surtido, miscelánea. En San Lucas, en el capítulo 2, dice que cuando el Señor enseñó a los 12 años, se admiraban de la inteligencia y de sus respuestas. Si hablaba de Dios y no había venido el Espíritu Santo, ¿qué tipo de inteligencia era esa? La inteligencia que recibió Salomón. Salomón no tenía el Espíritu Santo adentro, y sin embargo recibió sabiduría del cielo. Entonces el Señor estaba en la sabiduría de Dios. La sabiduría real y verdadera la da Dios. Entonces le dio sabiduría. Por eso es que no dice la Biblia que Jesús crecía en espíritu. Solo dicen sabiduría en edad y en gracia. ¿Le dijo padre a Dios? Bueno, seguro, si era su padre. ¿Nadie le dice padre a Dios sino por el Espíritu? No, pero él en sí era el caso único. Él era todo en sí. Pero como estaba representando las fases del desarrollo, entonces un desarrollo a lo natural, le tenían que contar, le tenían que enseñar, tenía que leer, tenía que creer lo que María le estaba diciendo. Pero cuando ya llegó el Espíritu, entonces ya no necesitaba maestros fuera del Espíritu, sino maestros sí, pero en el Espíritu, o el Espíritu directo. ¿Qué? ¿Por dónde va Una pregunta, hermano Otto. Como una ampliación quisiera se me ayudara en esto. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, cuando usted dijo que en la carne se dio órdenes o no. Dice acá, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora no le conocemos así. Son las dos fases. La primera es conocerlo como hombre. Es la primera impresión. La primera impresión que tuvieron los discípulos, las gentes en la tierra, cuando Cristo encarnó, que era un hombre. Pero noten ustedes que el que está hablando ahí, en el pasaje, es Pablo. No tuvo el gusto de conocer a Jesús como hombre. Aunque pudo haber ido a verlo, no llegó a verlo. Nunca lo despreció, ni siquiera lo quiso ver. Pero lo vio en el camino de Damasco.
ya no como hombre, sino como hombre Dios. Entonces, él dice, aunque ahora yo lo hubiera conocido en la carne, yo no lo recordaría como en la carne, sino cuando lo vi como hombre Dios, como Mesías. Entonces nosotros decimos, ay, que no me hubiera gustado conocer a Jesús hace 2000 años. Lo hubiéramos despreciado. Ya ven que Judas lo tuvo mejor que nosotros, lo besó y no se aprovechó. Pues sí. Bueno, o sea que el privilegio grande es conocerlo en el Espíritu y no en la carne. Hermano Otto, respecto a lo que decía de la muerte del Señor, que todos lo vieron morir, pero resucitado lo vieron pocos, ¿tendrá algo que ver este versículo en Romanos? Ninguno resucitar. Ninguno resucitar. Ni los soldados que estaban en la tumba. Hermano, y en eso de ninguno resucitar, digamos, los que habíamos pensado en algún tiempo que eran testigos del holocausto, que eran los muertos que se levantaron en Mateo 27:53, ¿no lo verían ellos tampoco, o sería pura especulación decir que lo vieron? Pues es un poquito deductivo, y en segundo lugar, aunque fuera real, de todas maneras, ellos ya no volvieron a la vida como estamos nosotros. Ellos de una vez lo vieron así, pero se fueron en gloria. Ninguno en estado actual, ni los soldados que cuidaron la tumba, porque se durmieron y salió el Señor, no lo vieron resucitar. Amén. Hermano, perdón, solo la pregunta, perdón, esto no era la pregunta era, el 4:25 dice, hablando de Jesús, dice, el cual fue muerto por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Es decir, que si creemos solo en la muerte, es decir, podría decirse que estuvieron Solo lo tapadas matamos, las transgresiones, lo matamos. pero no está en nuestra justificación. Lo matamos, porque Él murió por nosotros. Entonces, nuestros pecados lo mataron. Pero cuando bien Él resucita, nos justifica el que hayamos puesto nuestros pecados en Él. Por eso dice que nadie puede crucificar para sí mismo otra No, vez. otra vez ya no se puede. No se puede. Nosotros matamos a Cristo con nuestros pecados, pero Él nos justificó al resucitar. Hermano, disculpe, ¿puedo dormirlo? Sí. Él nos da vida en su muerte, resucitando. Si Él no resucita, esta fe es vana. Acerca del tema que usted tocaba acerca de las mujeres, hermano. Dice que, fíjese, en Génesis 1 menciona a una pareja que no tiene jerarquías. Ya la pareja del Génesis 2 ya tiene jerarquía. ¿No será que Pablo, mi pregunta es, Pablo al decir que en Cristo ya no hay mujer y varón, se está refiriendo a condiciones de vida de la primera pareja del Génesis 1, hermano? Que ahí solo eran Adán y Eva, y nadie gobernaba sobre nadie, sino que los dos eran como uno solo, y ninguno ejercía gobierno. Es la fase que estamos diciendo que en el reino espiritual y en el reino manifiesto, para el Señor, cuando está viendo la adoración, tan es así que cualquier carisma lo maneja tanto un hombre como una mujer. Pero va a haber un tiempo en que va a desaparecer toda diferencia, a tal grado que la mujer va a poder ser ejecutiva, porque ya no va a haber ni mujer ni hombre, ella absolutamente una sola carne. Porque cuando eran una sola carne con Adán, al unirse, porque miren esto, eran dos carnes, porque no sacaron la carne de Eva de Adán, entonces eran dos carnes. Mientras la estaban haciendo eran dos carnes, carne y carne. Pero cuando dice, y fueron hechos una sola carne, pero cuando se casaron. Entonces, ahí en adelante, gobiernan. Cuando resucitemos, no vamos a ser una sola carne con nuestra esposa. Después de este plano, estás hablando de la mujer que ahora a uno le tocó aquí. Ahora mi última.
la escogió. Mi última pregunta, hermano, de ahorita. Cuando usted mencionó, hago la aclaración. Cuando usted, hermano, mencionó el pecado que no se perdona ni aquí ni allá, es evidente que la Biblia nos está dando testimonio de que van a negar a Cristo aquí en la tierra y van a negar a Cristo en las galaxias. Eso es, ¿verdad? Porque mire, al decir ese pecado, o sea, cuando ustedes desecharan a Cristo, ni se va a perdonar aquí con ustedes, hombres de la tierra, pero tampoco se va a perdonar allá con los hombres a quienes ustedes le prediquen y denieguen de esa fe. ¿Es correcto, hermano? En parte sí, en parte no, porque no está hablando de que alguien que aquí no lo perdonaron va a tener la oportunidad de ser perdonado allá. No, está hablando de que una persona, por ejemplo, en este tiempo, lo negó aquí. Ese pecado ya es eterno. No hay compostura. Pero, por ejemplo, en el reino manifiesto, van a ver quiénes van a rechazar al Espíritu Santo que va a estar actuando. Esos tampoco serán perdonados. Sí, pero no va a haber segunda oportunidad. Hermano, todo buenos días. Buenos días, ¿dónde está la cosa? Acá, Aquí. hermano. Cuando usted dio la respuesta al hermano Noriega sobre esa pregunta, me quedó una duda, en la cual en los 30 años que estuvo Jesús en la tierra, él fue guiado con su mente natural, guiado en forma como un hombre natural. Y cuando dice la pregunta que a los 12 años él manifestó ser estoy en los negocios de mi padre, fue una revelación. Si él tenía una mente natural aún, a esa edad es un poco difícil, porque usted no dio una respuesta muy convincente, no me convenció realmente. Pienso de que si ese niño era el hijo de Dios, él no lo sabía, yo considero de que en ese instante que el Espíritu habló a su mente, de que él era el hijo de Dios, que él era su padre. ¿Sí? El hermano está diciendo, dice, y la gracia de Dios, eso es un agregado, porque dice, me lo mostraba el hermano Fernando, dice, y la gracia de Dios estaba sobre él. Bueno, contestemos hasta donde es para convencer al hermano. Bueno, hermano, quisiera terminar la respuesta realmente. Cuando él le dio una respuesta de que la sabiduría viene de Dios, definitivamente. A Salomón le dio sabiduría y no tenía espíritu adentro. Jesús crecía en sabiduría, ahí estoy correcto, creo que estaba correcto, yo acepto eso. Pero en ese instante pienso como el Espíritu Santo guiaba hasta los 30 años a Jesús, lo guiaba, a esa edad pienso que a los 12 años le reveló a su mente de que él era hijo de Dios. De ahí que manifestó esa respuesta de que... Sí, por el Espíritu llega el conocimiento. Por ejemplo, cuando la escuela del Padre, no la del Hijo, la del Padre, enseñó a conocer a Cristo a la gente, pero no todos lo aceptaron. Hubo quienes aprendieron y fueron a Cristo. Hay quienes no aprendieron y no fueron a Cristo. Eso es lo mismo de Romanos 1 y 2. En Romanos 1 y 2 no tenían el Espíritu los que estaban viendo a Dios en alguna forma. Unos le recibieron y le adoraron como a Dios, pero la mayoría no le adoró como a Dios. Lo rechazó. ¿Cómo podían tener conocimiento ellos si no tenían el Espíritu? Porque al natural se reconoce, dice. Lo que pasa es que dice Judas, estos dice como bestias, como animales, lo que por instinto conocen. Estamos hablando del impío, que por instinto conocen, lo tuercen. Quiere decir que sí hay cierto conocimiento que les puede permitir llegar a conocer a Cristo, porque el Espíritu está actuando. Pero una cosa es que esté actuando sobre ellos y otra cosa es que esté actuando adentro. Entonces Jesús no tenía el Espíritu actuante adentro. Quiere decir que a él, díganme, explíquenme de otra manera, cómo es que si hubiera estado lleno del Espíritu le hubieran tenido que enseñar. Él estaba siendo preparado para ser lleno del Espíritu. Eso no quiere decir que no tuviera sabiduría. Fue la respuesta con el hermano Noriega. El conocimiento que él iba adquiriendo por inteligencia de Dios, pero natural, le
le preparó el camino, pero no era Sí, sí, es decir, el Espíritu, nadie va a ir a Jesús si el Espíritu no lo lleva. Mire, ahí no tiene el Espíritu adentro. Es lo que he dicho, cuando uno se arrepiente, no cuando uno se convierte. Cuando uno se arrepiente no tiene ni Espíritu adentro y nada. Perdido, ¿no? Sin embargo, hace uso de la fe salvadora que tienen todos los seres humanos. Y en ese momento el Espíritu lo conmina para que se decida. Ahora, el arrepentimiento no es producto del Espíritu adentro. Es producto del Espíritu afuera. Ahora, ya cuando está dentro del Espíritu, ese es crecimiento en la gracia. Pero no es que el Espíritu, porque lo llevó a Cristo, ya lo tenía adentro. Cuando uno llegó a Cristo, no conocía a Cristo. Y cuando uno se arrepintió, no sabía ni frente a quién estaba. Esa es la experiencia mía. Yo no sabía qué había pasado esa noche. Solo me había arrepentido. Sí supe que había pasado otro día, porque entonces me convirtió el Señor. Ahí sí supe, me convertí, algo pasó adentro. Pero en la noche anterior, yo solo me confundí, hermano. Y como no tenía el Espíritu adentro, yo estaba como confundido, como ¿cómo le dijera yo? Revuelto. Porque el Espíritu afuera solo conduce al que no conocemos para conocerlo. Entonces, insisto, Jesús, antes de ser el ungido, el Cristo de Dios, creció en sabiduría, en edad y en gracia con Dios y los hombres, pero no menciona que creció en espíritu. Juan sí, porque él lo llenaron, a él lo llenaron de soplo santo desde el vientre de su madre. A ver. Cuando Colosenses habla de que era la plenitud de la divinidad, es hasta después del nacimiento. No podemos decir que Cristo era Dios hasta que lo ungieron. Él nunca dejó de ser Dios. Bueno, pero lo que estamos viendo es cómo es Jesús. Por ejemplo, Jesús niño es Dios, que se limitó a sí mismo voluntariamente. Pero hay una herejía que se combatió en los primeros siglos de la iglesia. La herejía dice que Cristo se hizo divino cuando bajó el Espíritu Santo y le puso la naturaleza de Dios en él y que lo llevó a la cruz. Y cuando ya iba a ser muerto, ajusticiado en la cruz, entonces lo abandonó. Entonces, como queriendo decir que el Cristo hombre murió, pero el Cristo Dios solo lo llevó a la cruz y después volvió a ponerse en él. Esa era una herejía, hermano, porque Cristo jamás, Jesús jamás dejó de ser Dios. Los nestorianos. Entonces, quiere decir que si nosotros estamos en la verdad del Evangelio, Jesús, no importa qué forma tenga, es Dios. Él siguió siendo Dios. Ahora, el punto está, cuando Él fue a la cruz, aquí la cosa se pone tremenda. Porque cuando Él fue a la cruz, ¿cómo fue? ¿Como hombre o como Dios? ¿O como Dios hombre? Y cuando Él muere en la cruz, ¿quién muere? Ahí está el cuento, ahí está el tope. Entonces murió en la cruz también.
Por eso, el Espíritu Santo, desde luego, pero el Espíritu Santo no era el que lo hacía o lo dejaba de hacer Dios. Dios estaba en Cristo. Ahora, la unción ir a la cruz. Pero el Espíritu Santo no se quedó en la cruz como no se queda el Espíritu Santo en la tumba de los que mueren cristianos. Pero permítame. ¿Cree usted que el cadáver de un cristiano santo que se fue en orden, el Espíritu Santo está ahí en la tumba? O sea que, ¿cuándo se separó el Espíritu Santo de ahí? Del cuerpo. Al morir. Por eso el Señor entregó su Espíritu y el Espíritu Santo envolviéndolo. Dios se fue con Dios mientras el Padre lo abandonaba para que muriera como hombre. Pero no que dejó de ser Dios. ¿Sí? Hacer como que son dos que se pegan y se despegan. No, 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 no. Él siempre fue Dios. Niño, adorable, Dios. Adulto, joven, Dios. En la cruz, Dios, aunque tenía espíritu humano. Y después de la cruz, pues claro, ahí se le evidenció ya en su divinidad. Bueno, pues una pregunta. Vamos a ver. Bueno, bajando ya acá a la iglesia, doctor. Bajando a Patmos. La esposa es una sola carne con el esposo, ¿verdad? En este caso el pastor. En ausencia del pastor, ¿no es aplicable el versículo de callen las mujeres en las congregaciones? ¿Puede tomar atribuciones del pastor? No, es que ese calle en las congregaciones, no es calle en las congregaciones. Es calle si toma dominio sobre el varón. Porque tenemos anales bíblicos, no podría profetizar, que eso es hablar también. No podría dejarse. No, pero por ejemplo, ¿quién enseñó a Apolos el camino? Una mujer. Entonces, ¿puede enseñar o no puede enseñar a la mujer? Pero en sujeción al varón. Ahí está. En ausencia y todo, no debe tomar autoridad personal. Pero no quiere decir que la mujer es nula en la iglesia. La mujer tiene participación, sobre todo en lo más grande del culto, que es la devoción. En la devoción, tal vez no puede participar en lo demás, ahí a funciones paralelas, administrativas, pero ya a la hora de la devoción se eleva de tal manera que puede usar de todos los carismas sobre ella, igual que el varón. Y yo me atrevo a decir que hay mujeres que son usadas más que los varones. Solo para seguir un poquito con lo que estaba diciendo. Que lo pagaron, hermano. Era una trampa. Bueno. Solo para terminar de aclarar un poco lo que está diciendo el hermano, mi pastor. Cuando decía de los que estaban ahí presentes en el holocausto. Entonces en Zacarías está cuando Dios baja y lo está acusando Satanás y dice: este es un tizón arrebatado o un leño arrebatado del infierno. Este es un tiempo después, ya después de la resurrección tendría que ser, porque ahí cuando el ángel le habla a las personas que estaban enfrente de él. Esto es saliendo del holocausto, pero seguramente es un tiempo después. Por otro lado, cuando va Abraham... O sea, que eso confirma el holocausto. Confirma el holocausto. Yo antes pensaba que habían testigos del holocausto ahí, porque dice que habían personas ahí, que habían algunos ahí. Pero cuando va Abraham con Isaac, deja a los testigos abajo, sube y hace el holocausto él solito. No había nadie más. A la muerte fue solo, dice. En el holocausto tuvo testigos. Y cuando bajó con Isaac solo, ya resucitado. Aquí en el Nuevo Testamento dice, hay un pasaje que yo no recuerdo que dice que el Padre bajó y lo levantó. Entonces leyendo esa palabra, dice la Septuaginta que es la misma palabra que se usa para holocausto. Entonces el Padre bajó y tuvo que hacer el holocausto él solito, para que no hubieran testigos de la resurrección. ¿Solo? ¿De que nadie presenció el holocausto? ¿Sería la tesis? Eso es lo que yo creo en eso de cuando sí.
Bajó solo, pero digamos la deducción que se hace, porque es una deducción, no es una certificación. ¿Ah? No, pero yo digo, por ejemplo, ¿qué qué? Creo que dice que sí se hizo, que lo hizo, se sacrificó a Isaac. No, sí, es decir, Abraham sacrificó a Isaac. Pero él lo que se quiere decir es que no hubo testigos de ese momento. Digo yo por el tema, que nadie lo vio resucitar. Ya lo vieron resucitado. En eso se aplica. Ahí sí estamos de acuerdo. Es que yo estaba pensando en el holocausto, que no hubo testigos en el holocausto. Aquí no hubo testigos del momento de la muerte y resurrección, del acto de resurrección. O lo que acabamos de decir, ¿verdad? El acto de resurrección nadie lo vio. Pero el acto de la salida del holocausto tuvo testigos. Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Como que fue en secreto, hermano. Bueno, pero es que habría que aplicar todos los contextos, porque, por ejemplo, ¿para qué? Si hubo testigos, de todas maneras, demonios, seres del otro mundo, viendo la derrota, tenía que haber del otro. Entonces ahora ellos fueron levantados. Yo diría que esto más bien se aplica a la parte de que el acto de resurrección no fue visto, pero la resurrección o la vuelta a la vida. La vuelta a la vida. Ahora, vamos a ver. Sí, es que vamos a ver. Tal vez para que no quede duda sobre el holocausto, acuérdense que en el griego dice muertes de Cristo. Entonces Cristo no tuvo una muerte, tuvo dos. La muerte de la cual el Padre, mejor dicho, Él tomó la vida y se la puso y se levantó de la tumba, y la muerte y la resurrección cuando el Padre lo levantó. Es decir, no pudo haberse levantado Él y después levantado de parte del Padre si no hubieran habido dos muertes. Lo otro, pues, tal vez en el tema no cabe, ¿verdad? Acerca de Jesús niño. Es precioso oír que Él era Dios cuando era niño, cuando era joven y cuando fue adulto. Con Jesús niño yo me encuentro con un ser tripartito. Tiene alma, tiene cuerpo y espíritu de hombre. ¿Qué era en Él la parte que lo hacía divino? Tenía que tener el Espíritu de Dios adentro, como verbo que era, metido en un cuerpo. Era el Espíritu de Cristo quien lo divinizaba, el Espíritu de su Padre, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. No, vamos al punto. ¿Me di a entender? Sí, pero voy a explicar hasta donde se pueda. Solo quiero saber qué era lo que en Él estaba que lo hacía divino. Sí, ya entendí la proposición. Perdón. Acuérdense que Jesús se limitó voluntariamente en cuanto a su envoltura, pero Él nunca dejó de ser esencia. Entonces la esencia en sí no puede dividirse. Aquí está la explicación. Si la esencia no se divide ni se subordina, ni crece, eso es lo que estuvo en Cristo. Ahora, ¿qué es la esencia? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será el Espíritu del Padre? ¿Será el Padre mismo? Si en Él estaba la plenitud de la deidad corporalmente. Cosa que no se puede decir de ninguno de nosotros. En nosotros puede que esté el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, etc. Pero no la esencia. Cuando nosotros seamos metidos en el Padre, nosotros participaremos de la naturaleza divina sin ser esencia. Cubiertos. En cambio Jesús se vuelve a meter en el océano, porque Él es océano. Pero nosotros nos envuelve. Él no tenía el Espíritu Santo. En cuanto a esencia,
En cuanto acuérdense ustedes, en cuanto a ungido no. Acuérdense ustedes que la esencia ni es el Espíritu Santo, ni es el Padre, ni es el Hijo. Es esencia, es todo. Es lo que los mantiene, la cohesión. Entonces, el hecho que no ha sido ungido como hombre allá abajo no quiere decir que no tenía el Espíritu de Dios esta vez. Que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo pasivo. Cuando ya es activo, es Espíritu Santo. Cuando es pasivo, es esencia en Dios. Porque no se puede dividir. Entonces, por esa razón, claro, esto es difícil de explicarlo. Por esa razón, Él nunca dejó de ser Dios porque nunca perdió la esencia. En 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. O sea, la esencia. Hay una Biblia, la Prat, en donde se puede comprender la cuadridimensión de Dios. Lamento no tener en la Biblia Cantera Iglesia, que es una iglesia, Dios. En el libro de Job, en los primeros días, ojalá lo hay, porque dice, yo presentaré mi causa a Dios. Oiga bien, y al Altísimo. Capítulo 8 creo que. ¿Tiene de Cantera Iglesias o será en la Prat nada más? ¿Ninguno trajo Prat? 8. No, 5, vamos a ver dónde está. No lo han hallado. Ay, Dios mío, yo me perdí aquí. Aquí está, 5:8. Yo presentaría, bueno, estoy leyendo aquí, pero como que estuviera la Prat, porque no es la Prat. ¿Cómo dice ahí, no? Pero yo a él me dirigiría y a Elohim expondría mi causa. Nota, a él, ¿quién es él? ¿Esa es la Cantera Iglesia? ¿Sí? A él, la palabra él es el Altísimo, el Lion. Y Elohim es el Padre. Entonces, por eso dice, 5:8, dice, yo recurriría a Elohim o a Yahvé y respondía, sin embargo, mi causa al Altísimo. Ya te rayaste. Yo, en cambio, apelaría a Dios y a la divinidad confiaría en mi causa. O sea que está estableciendo un nivel más alto que el Padre Dios. Yo recurriría a Dios, como diciendo, apelaría aquí, y si aquí no me lo resuelven, yo lo llevaría al Altísimo. Yo no sé por qué menciona esto, me estoy metiendo en camisa de 11 varas de la Biblia. Noten ustedes cómo las traducciones nos obnubilan un poquito, porque dicen en estas Biblias, dice, yo recurriría a Dios y a Él le llevaría mi causa, como que fuera el mismo. En esa otra dice, en la Prat, y si alguien no tiene Prat, al llegar a casa léalo, ahí dice claramente, yo llevaría mi causa a Yahvé o, si no, al Altísimo. La resurrección. La batería. La clave, doctor, es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque las miles de religiones que hay creen en Dios, esencia, podríamos decir, aunque ellos no desconocen eso. Y el catolicismo dice creen en Dios, pero no creen
en el resucitado. ¿No creen que resucitó? Toda la diferencia según Pablo, toda la diferencia está en que nuestra fe está fincada en un resucitado y cualquier otra fe está fincada en muertos. Ahí está. Van a ese entonces nuestra predicación, quiere decir que si no, el Espíritu Santo no nos ha revelado, resucitado, ¿para qué se predica? Y después van a esta misma vuelta. Sí. Quiere decir que esa es la única diferencia, la pequeña diferencia. Sería lo mismo del Salmo 91 en esta versión. Tú que habitas al abrigo del Elayo y moras bajo la sombra del Shaddai. Bueno, ¿cómo sería eso? Sí, ahí en el 91 está la cuadridimensión. Habla del Señor, habla del Shaddai, habla de Jehová y habla del Altísimo. Bueno, no nos metamos ahí. Ahí hay una pregunta. Por allá van. Con micrófono, por favor. Hermano, la figura de Job no podría mostrar el ministerio, un ministerio con un Cristo tal vez conocido que murió, aún que resucitó, pero no manifestado en su resurrección. Porque Job tiene un ministerio, según la boca de Dios, perfecto, pero llega a la plenitud de su ministerio aún cuando sus enemigos se rinden y le dan pleitesía o tributo. Cuando él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Más bien en el libro de Job se está presentando los dos planos. El plano en que por la fe creemos en algo que no se ha evidenciado. Después se evidenció y entonces ya cambió completamente el panorama de Job. Pero noten ustedes que él primero dice, yo sé que mi Redentor se levantará del polvo. Entonces sí está creyendo en la resurrección. Y al creer en la resurrección ya tuvo la evidencia después de ser reciclado totalmente con toda mi familia. Más bien es una alegoría gráfica, tremenda, de la vida terrena y la vida eterna. Lo que habla Génesis 3:15, ¿no estará también en figura la victoria de la mujer como género al haber sido objeto de la introducción al pecado al mundo y tener la victoria sobre Satanás cuando bajo sujeción da hijos? Y la Biblia del Nuevo Testamento dice que a través de esa acción ella es salva. No, ahí está cabal, esa es la profecía. El protoevangelio que se llama, que sería la simiente de la mujer y la que vencería, la que aplastaría la cabeza de la serpiente. O sea, Cristo, pues. Cristo. Pero la mujer es la que es el pivote ahí. Es lo que dijimos. La mujer hundió al hombre, pero la mujer rescató al hombre. Si queremos usar la figura. O sea que se reivindica la mujer. Hemos establecido que la mujer será reivindicada totalmente. No, además, si sobraran o faltaran los argumentos, ¿por qué dice que son coherederas del reino? Ahora, háganme favor de oír esto antes de darle la palabra a hermana Sarita. Le pasan el micrófono ahí. Oigan esto, por favor. ¿Qué es coheredero según el diccionario? No partes igual, por eso sería mitad cada uno. No, todo para ambos. Pero no, aparte de la jerarquía. En cuanto a la mujer y el varón, si son coherederos los dos, van a tener toda la parte ambos. Es que el quid del asunto es ¿qué es coheredero? Es que uno piensa coheredero y está cada uno, eso es lo lógico que uno piensa.
Una parte de esto y la otra parte igual la del otro. Una parte igual para ambos. Los mismos derechos. La misma cantidad ambos. Claro, aparte están las jerarquías. Pero eso ya es otro boleto. Vamos. Volviendo al superprograma de Dios, esto debe haber ya estado previsto. Digamos, yo siendo mujer en el mundo actual humano, siempre ha habido mucha lucha entre el hombre y la mujer, sobre todo para ver quién tiene el poder. Y ya estando en el Señor, yo creo que las cosas cambian bastante. En el superprograma de Dios, eso tenía que pasar. Pero digamos, cuando ya, digamos, antes en espíritu no había distinción entre hombre y mujer. Eso fue en el plano humano del superprograma del Señor. Volviendo después de la parucía, vuelve a desaparecer el plano de hombre y mujer. Entonces siempre en la preexistencia y después de la parucía vamos a ser iguales otra vez. Tal vez ese problema es en el mundo. Bueno, sí, el problema es aquí, porque están para dos funciones diferentes. Una para engendrar y otra para concebir. Entonces tienen que ser contextura diferente. La conformación, la morfología es diferente. Ahora, tenemos que consentir que antes de la creación humana de la tierra había espíritus femeninos y masculinos. Aquí la cosa se puso como para otro tema. Bueno, entonces, ¿por qué? Si después de que se redimió la mujer con Adán en el huerto, ¿por qué hay sujeción de la mujer al varón? Porque tienen que desenvolverse en la tierra en esa forma, hasta que en el reino, pasando por las devociones del reino espiritual, que son iguales, entren a formar parte de la herencia total. Ahí es donde se van a emparejar. Pero siempre guardando los rangos, que van a haber diferentes rangos de hombres y de mujeres, y van a haber rangos en posición. Con todo el respeto que ustedes saben que tenemos por la divinidad. Jesús, en la eternidad del reino, será un varón. ¿O no? Ustedes saben que ahora ya no cambia, ¿no? Ahora ya está como va a ser siempre. ¿Ok? ¿Es varón o es mujer? No, contéstenme bien claro. ¿Es varón? ¿Y van a haber mujeres en el reino? Sí. No. Pero en el sacerdocio. Fíjense bien, en el sacerdocio no hay sacerdotisas en el reino. Son mujeres sacerdotes, hombres sacerdotes. Es en el paganismo que hay sacerdotisas. Mire, no nos metamos a camisa de Dios de varas porque estamos hablando de rangos, pero lo que vamos del lado del sexo. Y van a haber mujeres y hombres. Espérate un poquito. Hay un detalle, hermano. Nunca para el ministerio de la tierra primario en la tierra llamó mujeres. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces van a quedar eliminadas las mujeres? No. Va a haber un ministerio del Espíritu en la eternidad, en el tramo que le toca al Espíritu Santo, en donde no habrá, como en las devociones del Espíritu ahora, no hay varón ni hembra. Borra los sexos aquí. Entonces, allá en la otra etapa, borrar los sexos en cuanto a capacidades, captaciones y todo. Pero nunca dejarán de existir los dos sexos. Nunca.
Sí, es que todo eso va antes de la creación del hombre. Hay algo más, hermano, si queremos entrar, no piquen el sompopero. Miren, si queremos entrar en detalle, hay matrices, esto ya no lo vamos a grabar, hay matrices. La resurrección es por fe. Si tú estás seguro de la resurrección de Jesús, eso tiene que venir del Espíritu. Entonces se te va a evidenciar que Jesús está vivo. Eso si no se ha evidenciado ya. Pero vas a empezar a notar que eres diferente, que estás siendo apartado del mundo, que eres otra creación. La nueva creación, hermano, que se está hablando en el Nuevo Testamento, es la familia de Jesús. Aquellos que el Padre le dio, que son diferentes a los que el Padre se reservó, pero que vamos a estar en el mismo reino, guardando los rangos.